Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño video para repasar aspectos conceptuales y bien importantes sobre las curvas de intensidad potencial para que las sesiones que tenemos 2 veces por semana las aprovechemos para realizar ejercicios y no revisar estas partes, insisto, importantes, pero que son un poquito más conceptuales, que tienen que ver con las curvas de intensidad potencial, de tal modo que las clases las podamos aprovechar para la resolución de ejercicios. Entonces, para comenzar este video quiero hacer simplemente un pequeño recuento, un pequeño recordatorio sobre lo que hemos revisado de las curvas de intensidad potencial. Ya revisamos que son el resultado de una perturbación de potencial que hago a través de un barrido a un sistema como el que ustedes están viendo aquí, como este de aquí, ¿sí? En donde tengo una celda con un montaje de 3 electrodos, un electrodo de referencia, uno de trabajo y uno auxiliar, ¿sí? Y adicional a estas condiciones, pues yo tengo una disolución con un analito, que en este caso de manera general lo estamos nombrando como OX, de oxidante, ¿sí? De tal modo que estamos analizando una reacción de reducción porque es el paso de OX a red, como lo estamos estableciendo aquí en esta ecuación. Ajá. Bueno, en esta ecuación que estoy resaltando por acá. Lo siguiente es, recuerdan que lo que hicimos en la clase pasada fue tratar de obtener un modelo matemático que relacione la corriente medida en las curvas de intensidad potencial con la concentración en el seno de la disolución de mi analito. Y justamente la expresión a la que llegamos fue esta, teniendo en cuenta estas 3 condiciones que ustedes ven aquí resaltadas. Que la agitación que se mantiene a una velocidad constante ocasiona que esta capa de difusión sea constante, ¿sí? Y esto ayuda a que la transferencia de masa sea a la misma velocidad, es decir, que justamente mi analito llegue a la misma velocidad al electrodo, de tal modo que en cierto momento esa velocidad constante de transferencia de masa ocasiona que se llegue a un valor constante de corriente, que más adelante veremos que es esta corriente límite de difusión convectiva. Otra cosa que hay que pensar en estas condiciones es que esta agitación eh, ocasiona o genera un gradiente lineal. Y por supuesto que esta agitación no perturba o no afecta la concentración de mi analito al electrodo, ¿sí? Una cercanía del electrodo. ¿Sale? Esto es bien importante. Entonces, ya que llegamos a esta expresión, lo siguiente es, bueno, ¿cómo se ve una curva de intensidad potencial? ¿Cómo se ve una curva de intensidad potencial? Bueno, aquí les tengo un ejemplo, ¿sale? Este que ustedes ven aquí en la imagen. Déjenme hacer un poquito más grande esta imagen. Hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y entonces, ahora sí. Una curva se ve como esta figura que ven aquí en línea negra. ¿Sale? Así se ve una curva de intensidad potencial. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos de estas curvas? Bueno, estas curvas tiene 2 zonas que son súper importantes. Esta zona, que es la zona de transferencia de masa, ajá, en donde puedo leer la corriente que está asociada al número de electrones que se intercambian en el proceso y también, por supuesto, a la concentración de mi analito.
¿vale? Este valor de corriente constante es el valor de la corriente límite de difusión convectiva. Y está esta otra región. Y esta otra región de la curva en donde tenemos a la zona de la curva, la zona controlada por la transferencia de carga, ¿sí? O la zona controlada por la transferencia electrónica. Es decir, esta parte de la curva me habla justamente del proceso de transferencia entre el analito y el electrodo, ¿sale? Entonces, habiendo establecido eso, ahora quisiera hablar de cómo se obtiene el tamaño de la corriente límite de difusión. Bueno, ustedes pueden ver que el barrido de potencial se está haciendo en este sentido, y entonces aquí tengo, o se está midiendo una corriente cero, y llega hasta llegar a un valor de potencial en donde la corriente comienza a aumentar, ¿sí? Y aumenta hasta un valor límite. Y si ustedes recuerdan, ese valor límite se alcanza cuando la difusión es máxima, ¿sí? Gracias a esta agitación a velocidad constante que yo estoy haciendo. Porque de esa forma la capa de difusión es constante y entonces el analito llega a velocidad constante y esto ocasiona que esta corriente sea constante, ¿sí? Ahora, el tamaño de la corriente que hay de aquí a aquí, esta es la corriente límite. Esto es la corriente límite, ¿vale? Que está regida por esta ecuación. Otra cosa bien importante aquí es este valor. El valor del potencial de media onda. Así se llama, por eso tiene ahí esa E medios. Eso significa potencial de media onda, que si ustedes, como su nombre lo dice, no es el potencial que se lee a la mitad del tamaño de la onda, ¿vale? Que en este caso es este tamaño, ¿sale? Ahora, ¿qué me indica ese valor de potencial? ¿O qué indica? Bueno, este valor de potencial es aproximadamente igual al potencial estándar de reducción del par redox. Es decir, este potencial de media onda es aproximadamente igual al potencial estándar de reducción. De tal modo que si yo quisiera escribir esto específicamente para el ejemplo que estamos analizando, el potencial de media onda es aproximadamente igual al par del sistema Ox-Red. ¿Sale? Es decir, este potencial de media onda es la parte cualitativa de la técnica de la voltamperometría, ¿sí? Este potencial de media onda es la parte cualitativa y la parte que me permite caracterizar una disolución. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, prácticamente cada par redox tiene un potencial estándar de reducción diferente. Es decir, si yo tengo varios analitos o varias especies químicas en una disolución como esta, en una celda como esta, yo puedo identificar qué es cada cosa porque cada curva aparecerá a potenciales de media onda diferentes, ¿sí? Y obviamente cada potencial de media onda será muy cercano al potencial estándar de reducción de las especies químicas que hay en la disolución. ¿Sale? Entonces esta es la parte cualitativa o la parte de caracterización. Y la parte cuantitativa está aquí, en esto de lo que hablábamos antes, donde el tamaño de la corriente o el tamaño de las curvas son las que me hablan o las que se asocian con la concentración de mi analito en la celda. Entonces esto es bien importante que ustedes no lo olviden. ¿Sale? Ahora, lo siguiente es, como muchas de las cosas que manejamos los químicos, pues han surgido como convenciones y en muchas de ellas pues no se han llegado a acuerdos y pues el mundo científico sigue utilizando dos o tres formas para expresar una misma cosa. Pues bueno,
Este es el caso de las curvas de intensidad potencial. Vean, en este caso, existen tres formas distintas para referirse a las curvas de intensidad potencial o para reportar o informar una curva de intensidad potencial. Yo nada más les voy a mostrar dos, ¿sí? Entonces, la primera es esta que tengo del lado izquierdo, que justamente está ilustrada con este ejemplo de esta imagen, que es la convención o es la forma que utilizan las personas en Estados Unidos, los científicos, los electroquímicos en Estados Unidos, y bueno, ya en muchas otras partes, es esta en donde los procesos catódicos, es decir, las reducciones, ¿sí?, se informan con corrientes positivas, y por otro lado, los procesos anódicos oxidaciones, ¿sí?, se informan utilizando corrientes negativas. De tal modo que esta corriente que está aquí pintada fácilmente puede representar a este proceso con el que nosotros iniciamos, ¿sí?, deduciendo este modelo matemático, este proceso donde Ox pasa a red, ¿sí?, porque es una reducción, ¿sale? Entonces acuérdense, las reducciones son representadas con corrientes positivas, de tal forma que si yo quisiera representar una oxidación, tendría que dibujar esto, ¿sale? Por el otro lado existe la convención francesa o europea. En este caso, pues el asunto es al revés, porque las oxidaciones son representadas por corrientes positivas y las reducciones son informadas con corrientes negativas. ¿Sale? Y esta es la que vamos a utilizar en clase. Esta de aquí es la que vamos a utilizar en clase. De tal forma que si yo quisiera representar, muchachos, si yo quisiera representar el proceso que establecimos desde un inicio, a este proceso que establecimos desde un inicio, que es una reducción, tendría que dibujarlo de la siguiente forma. Tendría que dibujarlo así. Bueno. Ahí está. ¿Sale? Ahora, si yo quisiera dibujar una oxidación, pues lo que tendría que hacer simplemente es dibujar una curva con corrientes positivas. ¿Sale? Y ahora, para llevar esto a un nivel ya de sistemas reales con los que podemos trabajar, entonces vamos a establecer lo siguiente. Miren. Importante, acuérdense, las oxidaciones corrientes positivas, las reducciones corrientes negativas. ¿Sí? En este eje coordenado que tengo yo aquí, este mismo eje coordenado lo voy a aprovechar. ¿Sale? Y entonces vamos a pensar en la siguiente situación.
Imagínense que ustedes tienen nuevamente una celda, un montaje de 3 electrodos. Por ahora vamos a dejar un poquito fuera esta parte que vamos a ver posteriormente con este asunto del dominio de electroactividad. Pero por ahora es un montaje de 3 electrodos que tiene su electrolito soporte, y en este caso tengo dos analitos, el cobre 2 y el hierro 2. Y si hacemos un poco de memoria, muchachos, podemos escribir lo siguiente. El cobre 2, pues lo único que puede hacer es reducirse a cobre 0, ¿cierto? Y si hacemos memoria, el potencial estándar de este par es de 0.34 voltios. Por otro lado, el hierro 2 se puede transformar a hierro 3. Y este proceso tiene un potencial, si hacemos un poquito de memoria, de 0.77 voltios. Y en el último caso, la misma sustancia hierro 2, pues así como puede oxidarse, también puede reducirse. ¿Sale? Cuando acepta 2 electrones y se transforma a hierro 0. Por supuesto, el potencial al que ocurre esta transformación es muy diferente. En este caso, el potencial es de menos 0.44 voltios. Ahora, si tomamos en cuenta todo lo que hemos revisado en este pequeño video sobre las curvas intensidad potencial, entenderemos lo siguiente. Deberemos observar una oxidación y dos reducciones, que es esta y esta de acá. Entonces, deberemos observar, y en este caso, para nosotros deberemos dibujar dos curvas asociadas a reducciones y una curva asociada a una oxidación. Es decir, esta tendrá signo positivo, corrientes positivas, y estas tendrán corrientes negativas. ¿Sale? Ahora, si establecemos las siguientes condiciones también. Si pensamos que las concentraciones de cobre 2 y de hierro 2 son las mismas y que los coeficientes de difusión son prácticamente iguales para las tres especies cobre 2, hierro 2 y hierro 3, entonces estarán de acuerdo conmigo que de lo único de lo que depende la corriente límite de difusión convectiva es de los electrones que se intercambian, ¿sí? De los electrones que se intercambian en cada proceso, ¿sale? Entonces vean que en este caso son 2, en este caso es 1 y en este caso son 2, ¿sale? Entonces, y además, también puedo plantear dónde puedo observar estas curvas. ¿Por qué? Porque si recordamos, el potencial de media onda es aproximadamente igual al potencial estándar de reducción. Y entonces yo puedo escribir fácilmente que en punto 77, luego en punto 34 y luego en menos punto 44, yo estaré observando estas curvas, ¿sí? Aproximadamente, y digo aproximadamente porque también depende del electrodo, del electrolito soporte, del disolvente en el que se esté haciendo este experimento. Pero ahora, insisto, no quiero meterme en cuestiones específicas, estamos haciendo un desarrollo general. Entonces, ¿cómo es que debo observar esta curva? Pues miren. Primero voy a observar una curva asociada a una oxidación porque es la primera que voy a observar. Si yo hago un barrido, eh, si yo hago un barrido de derecha a izquierda, ¿sí?
decir, de potenciales positivos a negativos. Ajá. Entonces, lo que yo voy a observar es lo siguiente. Vean, voy a observar la oxidación del hierro 2 al hierro 3. Ajá. Entonces, para ello voy a acercarme un poquito. Entonces, voy a darle de tamaño 3 cuadros. Uno, dos, tres. Entonces, a la mitad de la onda debe estar el potencial. Luego, debo observar una curva asociada a una reducción, es decir, corrientes negativas, pero que intercambia el doble de electrones. Y si ya establecimos que esto es prácticamente igual, pero es el doble de electrones, entonces la corriente que debo observar es del doble, es decir, debe tener 6 cuadros en la escala que estamos estableciendo. 3, 4, 5, 6. Entonces viene aquí la curva, ¿sí? Y entonces, ¿vale? A la mitad de la onda está el potencial de media onda, que es aproximadamente igual al potencial estándar de reducción. Y sigo en mi barrido. Ajá. Entonces, como aquí no está ocurriendo ninguna reacción, por eso la corriente que se mide sigue siendo la misma después de este proceso. Y ahora, aquí nuevamente es el paso de hierro 2 a hierro 0, en donde se intercambian dos electrones. Por lo tanto, debe tener exactamente el mismo tamaño que la curva anterior, es decir, 6 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí la curva y ahí está. ¿Sale? Y lo vamos a dejar hasta ahí. Ya después veremos cómo terminan estas curvas. Pero bueno, entonces, ahí están las curvas, intensidad potencial, para un sistema en donde tengo cobre 2 y hierro 2. Ahora, quiero que noten algo interesante. Estas dos curvas están asociadas al mismo analito. ¿Por qué tienen diferente tamaño? Porque son procesos donde se intercambian diferente número de electrones. Pero ambas curvas están asociadas al mismo analito. ¿Sí? De tal modo que podemos escribir lo siguiente. Esta curva está asociada al paso de hierro 2 a hierro 0. Esta curva está asociada al paso de cobre 2 a cobre 0. Y esta curva está asociada al paso de hierro 2 a hierro 3. ¿Sí? Dos reducciones, una oxidación. Ahora, ¿cómo sería la curva? ¿Cómo sería la curva si yo tuviera ¿Cómo sería la curva si yo tuviera hierro 2, si yo tuviera hierro 3 en lugar de hierro 2? ¿Cómo sería esa curva? ¿Cómo sería esa curva? Bueno, esto vamos a revisarlo en un siguiente video. Y espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima, muchachos.